Muy por encima de nosotros, los cielos brillan con incontables estrellas, pero la Escritura advierte sobre una estrella diferente a todas las demás. Una estrella que no guía ni inspira, sino que cae como fuego desde el cielo. Su nombre es Ajenjo, y cuando golpee, envenenará a las propias aguas de la tierra, dejando a multitudes bebiendo. ¿Qué es esta misteriosa estrella? Un cometa ardiente, un símbolo de corrupción espiritual, una profecía de los últimos días más cercana de lo que imaginamos. En este video, revelaremos la verdad sobre la profecía del Apocalipsis, acerca del Ajenjo, la estrella caída que vuelve amargos los ríos. Rastrearemos su significado a través de la Escritura, la historia y la teología, y veremos por qué esta visión antigua aún habla con un poder urgente. Antes de comenzar, te invito a acompañarnos en este viaje. Si deseas descubrir más verdades ocultas de la Escritura hechas vida, asegúrate de dar me gusta a este video, suscribirte al canal, comentar tus pensamientos y compartirlo con otros que buscan la verdad. La estrella llamada Ajenjo es más que una historia de desastre cósmico. Es una advertencia divina y una elección que cada alma debe enfrentar. La profecía del Ajenjo aparece en uno de los momentos más dramáticos de toda la Escritura, el capítulo 8 del Apocalipsis, cuando el Cordero de Dios rompe el séptimo sello y el silencio cae sobre el cielo. Durante media hora, toda la creación parece contener la respiración. Luego, uno por uno, 7 ángeles levantan sus trompetas, cada uno haciendo sonar una nueva ola de juicio divino sobre la tierra. Cuando suena la tercera trompeta, Juan registra una visión aterradora. El tercer ángel tocó su trompeta, y una gran estrella cayó del cielo ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron por causa de las aguas, porque se habían vuelto amargas. Apocalipsis, capítulo 8, versículos 10 al 11, versión española. Esto no es una metáfora poética. Es un acontecimiento catastrófico. Juan describe una estrella que no desciende suavemente, sino que cae, ardiendo, como una antorcha. Una franja de fuego divino, que desgarra los cielos, se estrella sobre las aguas dulces de la tierra, corrompiendo ríos y manantiales a través de vastas regiones. Los mares ya habían sufrido en los toques de trompeta anteriores, pero ahora incluso el agua potable, la fuente misma de la vida humana, se vuelve amarga, imbebible, mortal. El nombre de este destructor celestial es Ajenjo, del griego absinthos, que se refiere a una planta conocida por su amargura insoportable. El Antiguo Testamento usa a Ajenjo como un poderoso símbolo de tristeza, veneno y retribución divina. A través de los profetas Dios había usado esta misma imagen antes. En Jeremías capítulo 9 versículo 15, Él declara: por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: he aquí, alimentaré a este pueblo con ajenjo, y les daré agua envenenada para beber. Era un mensaje de juicio contra un pueblo que se había apartado de él, cambiando la justicia por la rebelión. Lo que una vez fue dulce, se había vuelto amargo. Así como los corazones que rechazan la verdad de Dios se vuelven corruptos y tóxicos con el tiempo. A la luz de esto, la estrella caída del Apocalipsis es más que un objeto celeste, es la manifestación de la justicia divina. Su descenso ardiente simboliza el colapso de algo que una vez fue radiante, ahora consumido por la corrupción. Los cielos, que alguna vez fueron lugar de luz, envían un mensajero de amargura, y su impacto es total. No solo devasta la creación, sino que expone la dependencia de la humanidad en las mismas cosas que Dios provee. El agua, en la Escritura, representa la vida, la pureza y el refresco, la bendición de Dios para sostener a sus criaturas. Pero bajo el juicio del Ajenjo, incluso este don sagrado se vuelve contra aquellos que desafiaron al dador. Los ríos de gracia se convierten en corrientes de muerte. El pasaje, aunque consta de solo unos pocos versículos, es una visión concentrada de colapso cósmico y moral. Advierte que el pecado no permanece confinado al alma, se derrama hacia afuera, infectando el mundo natural, distorsionando lo que fue destinado a dar vida.
La caída del ajenjo es por lo tanto literal y simbólica, una estrella ardiendo con la ira divina, y un espejo que refleja la amargura de un mundo que ha rechazado a su Creador. El mensaje es inconfundible. Cuando la humanidad envenena la verdad, Dios permite que incluso las aguas de la vida prueben la consecuencia. Ajenjo no es solo el nombre de una estrella, es el sabor de la rebelión. Para entender el misterio del ajenjo, primero debemos mirar más profundamente lo que la Escritura quiere decir cuando habla de una estrella que cae del cielo. En la Biblia, las estrellas no siempre son simples puntos de luz dispersos por el firmamento. A menudo representan seres de gloria, celestiales, espirituales o incluso humanos, cuya resplandeciente luz refleja la autoridad y el orden de Dios. Cuando una de estas estrellas cae, nunca es por accidente. Siempre es un signo de juicio divino, de rebelión o del derrumbe de un poder que alguna vez fue grande. Desde el principio, las estrellas han tenido un significado espiritual. En el libro de Job, las estrellas del alba son descritas como cantando juntas cuando Dios estableció los cimientos del mundo, símbolos del ejército celestial que se regocija en la creación. En el Génesis, Dios establece las estrellas para señales y para estaciones, marcando el orden divino en los cielos. Sin embargo, ese mismo orden es luego perturbado cuando algunas estrellas se rebelan contra su creador. En Isaías capítulo 14, versículo 12, el profeta usa esta imagen para describir la caída de Lucifer. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? ¿Cómo fuiste derribado a tierra, tú que debilitabas a las naciones? Lucifer, una vez radiante con esplendor celestial, buscó exaltarse por encima del trono de Dios, pero su rebelión transformó el brillo en oscuridad. Su caída no fue solo personal, se convirtió en el modelo de todo colapso espiritual. Más tarde, en el libro de Daniel capítulo 8 versículo 10, el profeta describe una visión de un cuerno pequeño que se engrandece contra el cielo, derribando a algunos del ejército y de las estrellas a tierra. Aquí, las estrellas representan a los fieles y a los seres angélicos, aquellos vinculados al orden del pacto divino. Su ser derribados simboliza persecución, profanación y el surgimiento de poderes que se burlan de lo divino. Y en el Apocalipsis, capítulo 1, versículo 20, Juan registra las palabras del mismo Cristo. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. En este pasaje, las estrellas representan mensajeros espirituales, guardianes de la iglesia, recordándonos que detrás del mundo visible existe un orden invisible donde los seres celestiales sirven al propósito redentor de Dios. A lo largo de la Biblia, entonces, las estrellas representan seres o poderes, a veces angélicos, a veces humanos, siempre vinculados a la autoridad, la luz y el propósito divino. Caer del cielo significa perder ese lugar de gloria, descender de la iluminación hacia la corrupción. Con este entendimiento, la estrella llamada ajenjo adquiere un significado mucho más profundo. Su caída no es simplemente un accidente cósmico o una lluvia de meteoros, es el descenso de algo que una vez fue radiante, ahora portador del juicio. Arde como una antorcha no porque brille con luz divina, sino porque quema con el fuego de la destrucción. Su descenso marca el momento en que lo que fue exaltado se convierte en instrumento de amar. Algunos intérpretes creen que esto simboliza la caída de un poderoso ser espiritual, quizá una fuerza demoníaca desatada sobre el mundo durante la tribulación de los últimos tiempos. Otros lo ven como la caída de un gran imperio, ideología o líder, cuya corrupción se esparce como veneno por toda la tierra. En cualquier caso, el mensaje es coherente. Cuando la luz se aparta de Dios, no simplemente se desvanece, cae, y en su caída corrompe todo lo que toca. Esto nos ayuda a comprender por qué el efecto del ajenjo se dirige específicamente hacia el agua. El agua, en la Escritura, a menudo representa la verdad, la vida y el Espíritu de Dios. Envenenar las aguas es torcer la verdad en mentira, convertir lo que sustenta en lo que destruye. La caída del ajenjo, por tanto, es mucho más que un desastre meteorológico, es una revelación de decadencia espiritual.
La amargura de la estrella caída infecta no solo los ríos y los manantiales, sino también en los corazones de los hombres. Muestra lo que ocurre cuando la luz del cielo se pervierte y cuando la humanidad bebe de la verdad contaminada en lugar del agua viva que Cristo ofrece. Ajenjo, entonces, se erige tanto como advertencia celestial como símbolo espiritual. Cuando lo que una vez brilló con la luz del cielo cae a la tierra, el resultado es siempre el mismo. La amargura se propaga, la vida se marchita, y las aguas puras de la creación se envenenan con la rebelión contra Dios. A lo largo de la Escritura, el agua se presenta como uno de los símbolos más profundos, tanto de la vida como del juicio. Es el elemento que sostiene la creación, y el elemento que Dios usa para purificarla o destruir. En los albores del tiempo, antes de que existiera la luz o la forma, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Génesis capítulo 1 versículo 2. Desde esas profundidades Dios separó los mares del cielo, los ríos de la tierra, formando un mundo donde la vida pudiera florecer. Cada corriente, cada gota de lluvia, debía recordarle a la humanidad su gracia sustentadora. El agua era el mismo lenguaje de la vida, pura, fluida, renovador. Sin embargo, esa misma agua se convertiría más tarde en instrumento de juicio. Cuando la maldad de la humanidad alcanzó su medida completa, Dios abrió las compuertas del cielo y las fuentes del abismo, cubriendo la tierra con una ira purificadora. Génesis capítulo 7. El diluvio no fue una catástrofe aleatoria, fue una respuesta divina. El mismo elemento que una vez sostuvo la vida, ahora la devoraba, mostrando que el Creador que da la vida también tiene la autoridad para quitarla. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el agua refleja esta doble naturaleza, pues sanar o destruir, refrescar o ahogar, según la condición del corazón. En el desierto, Israel experimentó esta verdad de primera mano. Cuando tuvieron sed, Dios hizo brotar agua de la roca. Éxodo capítulo 17, un flujo milagroso que prefiguraba al mismo Cristo. Pero cuando se entregaron a la idolatría y a la desobediencia, ese mismo desierto se convirtió en un lugar de sed, donde las aguas amargas les recordaban el pacto roto y el pecado. Siglos después, Jesús se puso de pie en Jerusalén y clamó: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan, capítulo 7, versículos 37 al 38. Él se declaró la fuente del agua viva, el manantial de vida eterna, sin mancha y pura. Quienes bebieran de él nunca volverían a tener sed. Juan, capítulo 4, versículo 14. En él, el agua se convirtió en símbolo de renovación espiritual, perdón y comunión con Dios. Pero cuando la humanidad rechaza esta agua viva, el resultado es inevitable. Los ríos del mundo se vuelven amargos. Ajenjo se convierte en el reflejo espiritual de ese rechazo. En el Apocalipsis, capítulo 8, cuando la estrella ardiente cae y envenena los ríos, no se trata meramente de un evento ecológico, es un evento teológico. Muestra el colapso de la creación bajo el peso del juicio divino, la inversión de la bendición en maldición. La imagen proviene directamente del Deuteronomio, capítulo 29, versículos 18 al 20, donde Dios advierte a Israel que si se apartan de su pacto, una raíz que produzca veneno y ajenjo crecerá entre ellos. La amargura es la marca de la rebelión. Las aguas envenenadas son el resultado natural de la decadencia espiritual. Así que cuando Juan ve que la tercera parte de las aguas dulces del mundo se convierten en ajenjo, está presenciando la manifestación visible del juicio del pacto, una creación que reacciona ante el pecado humano. Los ríos que antes nutrían la vida ahora transportan muerte, como si el mismo tejido del mundo natural gimiera bajo la corrupción de la humanidad. Y el significado penetra aún más profundo. Las naciones que rechazaron el agua viva de Cristo, que se burlaron de la gracia, contaminaron la verdad y eligieron la idolatría en lugar de la fe, reciben a cambio agua amarga. Es la justicia divina hecha poesía. Quienes rechazaron la dulzura probarán la amargura. Quienes despreciaron la misericordia beberán la ira. Esta es la esencia de la profecía del ajenjo.
Los ríos envenenados del Apocalipsis no son solo físicos, reflejan la corrupción moral y espiritual que fluye por las venas del mundo. Las aguas de vida, una vez ofrecidas libremente por Cristo, ahora están envenenadas por la consecuencia de rechazarlo. Envenenar el agua, por tanto, es golpear el corazón mismo de la creación. Es una señal de que el orden que Dios estableció en el Génesis se está desmoronando bajo el juicio. Y recuerda a cada alma que, aparte del agua viva de Cristo, todo lo demás se vuelve amargo al fin. A lo largo de los siglos, creyentes, teólogos y eruditos han luchado con el misterio del ajenjo, buscando comprender lo que Juan realmente vio cuando escribió sobre una estrella ardiente que caía del cielo y envenenaba las aguas de la tierra. Cada generación ha interpretado esta visión a través del lente de sus propios temores, sus propias crisis y su propia comprensión del plan divino. En los primeros siglos de la Iglesia, muchos de los padres de la Iglesia vieron el ajenjo como un acontecimiento celeste, literal, un cometa, un meteorito o algún cuerpo celestial, lanzado hacia la tierra como instrumento del juicio de Dios. En un mundo donde el cielo nocturno era un teatro de señales divinas, tal imagen resonaba profundamente. Escritores como Tertuliano e Hipólito veían la estrella caída como evidencia de la intervención directa del Creador en la historia humana. Dios usando los mismos cielos para anunciar su ira sobre un mundo rebelde. Para ellos, el ajenjo era un anticipo de los cataclismos que sacudirían la creación antes del regreso de Cristo. Con el paso a la era medieval, la interpretación cambió de lo físico a lo espiritual y alegórico. La Iglesia de la Edad Media no se preocupaba solo por las amenazas externas, sino también por la corrupción interna y la herejía. Para muchos teólogos medievales, el ajenjo se convirtió en un símbolo de la falsa enseñanza, una estrella que una vez brilló intensamente en el firmamento de la fe, pero que había caído de la gracia. Veían en el ajenjo la imagen de un obispo corrompido, un falso profeta o incluso del mismo anticristo, alguien cuya influencia envenenaría las aguas espirituales de la verdad y conduciría a innumerables almas al error. Esta idea encajaba perfectamente con la imaginería del Apocalipsis. Los ríos y los manantiales representaban el flujo de la verdad divina y su amargura simbolizaba la contaminación de la doctrina. Cuando el ajenjo cae, la verdad misma se contamina. Lo que debía refrescar y dar vida, en cambio, produce confusión, división y muerte espiritual. A medida que la historia avanzaba, los descubrimientos científicos y las calamidades globales dieron nueva forma a la manera en que los cristianos leían este pasaje. Durante la era de la Ilustración, y después, algunos intérpretes comenzaron a vincular el ajenjo con fenómenos naturales, cometas, asteroides o colisiones cósmicas. Con el avance de la astronomía, los cielos ya no parecían lejanos. Eran un reino que en cualquier momento podía irrumpir en el frágil orden de la tierra. Para estos intérpretes, la visión de Juan describía una colisión apocalíptica, un impacto meteorítico literal, que podría envenenar las aguas mediante fuego, humo y escombros que cayeran sobre los continentes. En la era moderna, el ajenjo adquirió dimensiones nuevas y sobrecogedoras. Cuando la humanidad entró en la era nuclear, muchos comenzaron a ver en la profecía un paralelismo ominoso con la radiación y la contaminación química, venenos que pueden volver mortales los ríos y la tierra durante generaciones. Los desastres ambientales, los derrames de petróleo y la lluvia radiactiva dieron forma tangible a la imaginería del Apocalipsis sobre las aguas envenenadas. Una interpretación capturó la imaginación del mundo en el siglo XX, el desastre de Chernóbil en el año 1986. El nombre Chernobyl, derivado del término ucraniano para la hierba Chernobyl, una planta estrechamente relacionada con el ajenjo, se convirtió para muchos en un eco estremecedor de la profecía bíblica. Tras la explosión, la radiación se extendió por toda Europa, contaminando ríos, bosques y tierras de cultivo. Para quienes conocían el capítulo 8 del Apocalipsis, el paralelismo era imposible de ignorar. Una estrella que cae del cielo, una explosión que envenena las aguas y causa la muerte de muchos. Parecía como si una advertencia antigua se hubiera materializado ante los ojos de la humanidad. Otros han señalado las crisis ecológicas en curso,
Los desechos tóxicos en los océanos, la contaminación industrial de los ríos y la destrucción de los ecosistemas como manifestaciones modernas de la amargura de la gente. Ven la profecía no solo como el anuncio de un único acontecimiento, sino como una advertencia eterna cuando la humanidad peca contra la creación. Los mismos elementos que sostienen la vida se vuelven contra ella. Pero más allá de toda especulación, más allá de cometas, explosiones o fuego nuclear, el mensaje espiritual permanece constante. El ajenjo representa todo aquello que corrompe las aguas puras de la creación y de la verdad de Dios, ya sea un falso evangelio que envenena las mentes, el orgullo que ciega a las naciones, o un desastre nacido de la rebelión humana. La esencia de la profecía sigue siendo la misma. Cuando los dones de Dios se distorsionan, la dulzura de la vida se vuelve amarga. En cada época, la caída del ajenjo sirve tanto de advertencia como de espejo. Una advertencia del juicio venidero y un espejo que refleja las consecuencias de la decadencia moral de la humanidad. Nos recuerda que la amargura no es solo algo que cae del cielo, es algo que brota desde el corazón cuando la verdad es abandonada. ¿Por qué la Escritura enfatiza la amargura? Porque la amargura es más que una sensación física. Es una condición espiritual, una corrupción que comienza dentro y se extiende hacia afuera hasta contaminar todo lo que toca. El mismo veneno que puede volver mortal el agua también puede volver frío el corazón humano. En la Biblia, la amargura es con frecuencia el subproducto de la rebelión, la desilusión y el pecado no resuelto. Es lo que ocurre cuando el dolor se convierte en resentimiento y cuando la verdad es reemplazada por el orgullo. Hebreos, capítulo 12, versículo 15, da esta advertencia solemne. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause problemas, y por ella muchos sean contaminados. La expresión, raíz de amargura, es intencional. Evoca algo que crece en secreto bajo la superficie, como las raíces expansivas de una planta venenosa. La amargura comienza en un suelo invisible, pero pronto da fruto que contamina todo lo que la rodea. Puede torcer la percepción, dividir familias, destruir comunidades y convertir corazones que alguna vez fueron fieles en tierra endurecida, donde la gracia ya no puede echar raíz. Por eso el símbolo del ajenjo es tan poderoso. En el Antiguo Testamento el ajenjo no es solo una hierba amarga, sino un símbolo del juicio divino, el sabor de lo que sucede cuando el pecado madura. Jeremías lo usa para describir el castigo de Dios sobre quienes abandonan sus caminos. He aquí, alimentaré a este pueblo con ajenjo, y les daré agua envenenada para beber. Jeremías capítulo 9 versículo 15. En ese versículo, la amargura se convierte en el sabor de la rebelión. Lo que antes era dulce, la relación entre Dios y su pueblo se ha agriado por la desobediencia. Rechazaron la fuente de agua viva, y ahora, lo único que queda por beber es ajenjo. La teología de la amargura, entonces, va mucho más allá del gusto o del símbolo. Describe la química moral del alma. Todo corazón que se aparta de Dios comienza a sufrir esta lenta transformación. Lo que una vez fue puro se vuelve impuro. Lo que antes refrescaba ahora corre. Como los ríos contaminados, los corazones humanos ya no pueden sostener la vida cuando están llenos de resentimiento, orgullo o engaño. El libro del Apocalipsis magnifica esta verdad a escala cósmica. Cuando la estrella llamada ajenjo cae y envenena la tercera parte de los ríos del mundo, no se trata simplemente de una catástrofe ambiental. Es un espejo del estado interior de la humanidad. El mundo externo refleja el interno. Las aguas envenenadas simbolizan la amargura colectiva de un mundo que ha rechazado la misericordia de Dios. Esto es lo que hace tan profunda la profecía. El ajenjo es, a la vez, cósmico y personal. No es solo una estrella que cae. Es una condición caída. Representa lo que ocurre cuando la humanidad rechaza la gracia y abraza la corrupción. Así como la amargura en el corazón destruye las relaciones y la fe, la amargura en el mundo destruye la creación misma. A lo largo de la Escritura, Dios contrasta la amargura con la dulzura, la ira con la gracia, el juicio con la misericordia. En Mará, cuando los israelitas encontraron aguas amargas después de salir de Egipto, Dios mostró a Moisés un árbol. Cuando el árbol fue lanzado al agua, ésta
se volvió dulce. Éxodo capítulo 15 versículos 23 al 25. No fue simplemente un milagro químico, fue una imagen profética de la cruz. Solo a través del árbol, el sacrificio de Cristo, puede la amargura convertirse nuevamente en dulce. Pero en el Apocalipsis, el mundo ya no busca ese árbol. Rechaza la cruz, y por lo tanto las aguas permanecen amargas. El Cordero ofreció agua viva, pero el mundo prefirió el veneno de la adoración a sí mismo. Las naciones eligieron el ajenjo en lugar de la gracia, y así, lo que antes sostenía la vida se convierte en el mismo instrumento de la muerte. Esta es la ironía divina contenida en la profecía. La tierra bebe lo que ha sembrado. La amargura del ajenjo es la cosecha espiritual de una civilización que ha envenenado la verdad, la justicia y la fe. Es el sabor de la rebelión en su plena madurez. El ajenjo, entonces, no es solo una estrella en el cielo, es la condición de un mundo alejado de su Creador. Su caída representa la consecuencia última de rechazar la gracia. Cuando la humanidad rechaza la dulzura de la redención, todo lo que queda es la amargura del juicio. ¿Es el ajenjo un asteroide literal? ¿Una estrella que cae del cielo en sentido físico? ¿O un símbolo espiritual del juicio divino? Durante siglos, los intérpretes han luchado con esta pregunta, pues el lenguaje del Apocalipsis es vívido y estratificado, combinando imágenes físicas con significados eternos. Desde una perspectiva natural, la ciencia moderna nos ayuda a vislumbrar la magnitud de lo que implicaría un evento así. Incluso un asteroide relativamente pequeño, de solo unos pocos cientos de metros de ancho, al entrar en la atmósfera terrestre, a una velocidad tremenda, liberaría una energía mayor que la de las armas nucleares más poderosas jamás concebidas. Su impacto podría encender incendios masivos, llenar el cielo de escombros ardientes, y enviar nubes de polvo y químicos al aire y al mar. Una colisión así podría contaminar los suministros de agua, acidificar los océanos y bloquear la luz del sol, creando caos ambiental y hambruna. Cuando Juan describe una gran estrella ardiendo como una antorcha que cae sobre la tercera parte de los ríos y los manantiales de agua, la imagen resuena de manera asombrosa con lo que los científicos modernos llaman un invierno de impacto. Una cadena de fuego, humo y aguas envenenadas que seguiría un gran choque cósmico. Las secuelas podrían volver tóxica el agua pura, oscurecer a los ríos y alterar violentamente el equilibrio de la naturaleza. La visión profética de la Biblia, escrita hace casi 2 milenios, se lee con una precisión asombrosa, tanto como advertencia poética como posibilidad científica. Sin embargo, el Apocalipsis no es un libro de texto de astronomía. Su lenguaje, aunque cósmico, encierra simbolismo espiritual, verdades celestiales expresadas a través de señales terrenales. La estrella, en el pensamiento bíblico, a menudo representan no solo cuerpos celestes, sino también seres espirituales, poderes o acontecimientos de consecuencia divina. La caída del ajenjo, por tanto, puede significar mucho más que un impacto físico. Puede reflejar un colapso espiritual que resuena a través de toda la creación. Así como Babilonia, en el Apocalipsis, representa mucho más que una sola ciudad. Simboliza la arrogancia, la idolatría y la rebelión del mundo. Del mismo modo, el ajenjo puede representar más que una sola estrella. Puede encarnar el descenso de la corrupción en lo que una vez fue puro, la contaminación de la verdad espiritual, la infiltración del engaño en los cauces morales de la humanidad. Las aguas amargas se convierten así en algo más que ríos envenenados. Son el flujo corrompido del pensamiento humano, la decadencia moral y espiritual que se extiende cuando la verdad de Dios es rechazada. A medida que las personas se alejan de la fuente del agua viva, los ríos de la civilización, sus filosofías, ideologías y valores se vuelven tóxicos. La humanidad bebe su propia amargura, confundiendo el veneno con el progreso. Quizás por eso el lenguaje de la Escritura une el cielo y la tierra de manera tan perfecta. Los juicios de Dios suelen manifestarse tanto en dimensiones naturales como espirituales al mismo tiempo. Cuando Él actúa, la creación responde. Las plagas de Egipto fueron eventos físicos, pero cargados de significado moral. Cada juicio reveló la inutilidad de los dioses falsos. La conversión del Nilo en sangre no fue solo un desastre biológico, sino una declaración divina. El río que sostenía la vida de Egipto se convirtió en símbolo de su culpa.
De la misma manera, el ajenjo podría ser una catástrofe literal que refleja una crisis espiritual más profunda. Un cuerpo celeste podría, efectivamente, caer, envenenando las aguas y trayendo ruina ecológica, pero detrás de ese evento yace un mensaje moral. La destrucción física serviría como una revelación externa de una verdad interna que el mundo ya se ha envenenado a sí mismo mediante el pecado, la idolatría y el orgullo. Esta doble realidad, tanto cósmica como espiritual, es la característica esencial del juicio divino a lo largo de la Escritura. Cuando Dios juzga, no separa el cielo de la tierra, los une. Lo físico refleja lo moral, lo natural refleja lo sobrenatural. Así, el ajenjo se erige como una estrella que cae y también como un espíritu caído, una catástrofe cósmica que revela la decadencia espiritual de la humanidad. Las aguas de la tierra se vuelven amargas porque las aguas del alma han estado envenenadas por largo tiempo. El universo exterior se convierte en el escenario donde se manifiesta la corrupción interior del ser humano. Y en esto, la profecía encuentra su poder supremo. La caída del ajenjo no es aleatoria. Es una revelación divina. Ya sea que venga con los cielos ardiendo o con los corazones enfriándose, su mensaje sigue siendo el mismo cuando la verdad es rechazada. La creación misma gime bajo el peso del juicio. Así como el Nilo una vez se tornó en sangre bajo la vara de Moisés, también los ríos del mundo pueden volverse amargos bajo la mano de Dios. La diferencia es solo de escala, pero el significado es eterno. El mismo Dios que una vez juzgó a Egipto, juzgará nuevamente a las naciones, y la estrella, llamada ajenjo, marcará ese momento en que el mundo probará, literalmente, la amargura de su propia rebelión. Existe un paralelismo profundo y sobrecogedor entre el ajenjo y la cruz de Cristo. Ambos contienen el tema de la amargura, pero con dos desenlaces muy distintos. El ajenjo representa a la humanidad, bebiendo la amargura total del pecado. La cruz representa a Cristo bebiendo esa misma amargura en nuestro lugar. En el Calvario, los evangelios registran que a Jesús le ofrecieron vinagre mezclado con hiel, una bebida agria y amarga que se daba comúnmente a los condenados para adormecer el dolor. Sin embargo, cuando la probó, se negó a beberla. Mateo, capítulo 27, versículo 34. Ese momento no fue casual. Fue profundamente simbólico. La amargura que probó reflejaba el juicio que estaba a punto de soportar, no solo el sufrimiento físico, sino el peso espiritual del pecado del mundo entero. A lo largo de la Escritura, la copa es símbolo de la ira divina, la consecuencia acumulada de la rebelión humana derramada bajo la justicia de Dios. En el Salmo, capítulo 75, versículo 8, leemos: porque en la mano del Señor hay una copa con vino espumoso, bien mezclado, Él la derrama, y todos los impíos de la tierra la beberán hasta el fondo. En la cruz, Cristo tomó esa copa en sus propias manos. En Getsemaní oró diciendo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo, capítulo 26, versículo 39, esa copa era la copa de la ira, la amargura misma, concentrada. Y en la cruz, la bebió por completo. Probó la amargura del ajenjo, la condición envenenada de un mundo caído, para que quienes creen puedan gustar la gracia en lugar del juicio. El agua viva que fluye de su costado traspasado, Juan, capítulo 19, versículo 34, simboliza este intercambio. Él bebió la muerte para que nosotros pudiéramos beber la vida. Esta es la inversión divina del ajenjo, donde el Apocalipsis muestra las aguas del mundo volviéndose amargas. La cruz muestra la amargura misma transformada en dulzura. A través del sufrimiento de Cristo, el juicio se convirtió en redención, la ira en misericordia. La amargura del pecado se transformó en la dulzura de la salvación. Pero este intercambio no es automático, es una elección. Para aquellos que rechazan la cruz, la profecía del ajenjo sigue siendo su herencia. Deben beber la misma amargura que Cristo ya llevó, porque han rechazado la única copa que podría salvarlos. Como advierte Proverbios, capítulo 5, versículo 4. Su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. El pecado siempre promete dulzura al principio, pero su sabor final es la muerte. El ajenjo, entonces, es el mundo sin la cruz. Un mundo abandonado a las consecuencias naturales de su rebelión. Cuando la humanidad se aparta de Cristo,
El único agua que queda para beber es la amargura. Cuando rechaza la fuente del agua viva, debe beber de los pozos envenenados del orgullo, la violencia y la incredulidad. La cruz se alza como la línea divisoria entre estas dos realidades. A un lado fluye el río de la vida, claro y eterno; al otro, las aguas del ajenjo, amargas y mortales. Cristo tiende el puente entre ambos, pero no obliga a nadie a cruzar. Cada alma debe elegir de qué agua beber. Y este es el gran paradojo de la profecía del Apocalipsis, mucho antes de que la estrella llamada ajenjo caiga. Su sombra ya permanece en el corazón humano. Quienes viven sin Cristo ya prueban la amargura del veneno del pecado, así como quienes le pertenecen ya saborean la dulzura de la gracia. En la cruz, la amargura del juicio fue absorbida por el amor. El ajenjo un día caerá del cielo, pero en el Calvario, su equivalente espiritual ya cayó sobre el Hijo de Dios. Él se convirtió en la amargura para que nosotros pudiéramos convertirnos en la dulzura. Tomó la maldición para que nosotros heredáramos la bendición. Así, el significado del ajenjo no puede entenderse separado de la cruz. Uno revela la justicia de Dios, el otro revela su misericordia. Uno muestra la rebelión de la tierra, el otro muestra la redención del cielo. Y cuando la estrella amarga finalmente descienda, solo confirmará lo que la humanidad ya ha elegido: beber de la copa de la gracia o de las aguas del ajenjo. ¿Por qué el libro del Apocalipsis nos revela el ajenjo? No es para saciar nuestra curiosidad sobre desastres cósmicos ni para despertar temor sobre el fin del mundo. Es para llamar a la humanidad individual y colectivamente al arrepentimiento. Cada imagen de juicio en el Apocalipsis es una campana divina de alarma, una advertencia final antes de que la misericordia ceda ante la ira. La profecía del ajenjo no es simplemente una predicción, es una invitación, un llamado a volver a aquel que puede purificar las aguas amargas del alma. La estrella caída del ajenjo es un recordatorio vívido de que la vida es frágil y el juicio es real. Las comodidades y seguridades en las que confiamos, la ciencia, la riqueza, las naciones, incluso la religión, pueden derrumbarse en un instante. La estrella atraviesa los cielos ardientes para mostrarnos cuán rápido puede caer el orgullo humano, cuán velozmente la dulzura del mundo puede volverse amarga. Su mensaje atraviesa cada generación. Lo que bebemos espiritual y moralmente determinará nuestro destino. Si bebemos de los arroyos contaminados del pecado, probaremos la muerte, sin importar cuán dulce parezca el agua al principio. Si bebemos de Cristo, el agua viva, hallaremos vida eterna. Él dijo: el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente que salta para vida eterna. Juan, capítulo 4, versículo 14. El contraste no podría ser más claro. Una copa conduce a la destrucción, la otra al gozo eterno. La tragedia del ajenjo no es solo su caída, sino la negativa de la humanidad a aprender de ella. El Apocalipsis revela que, aun cuando el juicio se despliega, muchos no se arrepienten de sus pecados. Se aferran a sus ídolos, al orgullo, a la falsedad, sin querer soltar los mismos venenos que los destruyen. La estrella no cae solo sobre los ríos, sino también sobre los corazones endurecidos contra la gracia. Y, sin embargo, incluso entonces, el propósito del juicio divino no es el castigo por sí mismo, es la misericordia. En su forma final, un acto de amor que aún busca despertar al alma dormida antes de que sea demasiado tarde. A lo largo de la Escritura, Dios usa tanto la dulzura como la amargura para guiar a su pueblo al arrepentimiento. En Éxodo, cuando las aguas de Mará eran amargas, Moisés clamó al Señor, y él le mostró un árbol que volvió dulces las aguas. Éxodo, capítulo 15, versículos 23 al 25. Aquel milagro no trataba solo de sobrevivir, era una lección. El árbol simbolizaba la cruz, por medio de la cual la amargura se convierte en bendición. Del mismo modo, la amargura del ajenjo sirve como espejo espiritual, reflejando nuestra necesidad del Redentor que, y solo Él, puede volver a hacer puras las aguas. De esta manera, el Apocalipsis no está destinado a aterrorizar a los fieles, sino a despertarlos. Las visiones de trompetas que suenan, estrellas que caen, y ríos envenenados no son crueldad divina, sino claridad divina. Revelan las consecuencias de un mundo que ha elegido vivir sin Dios. Pero para quienes tienen oídos para oír,
Esas mismas visiones se convierten en un llamado a regresar, a abandonar los pozos envenenados del orgullo y beber nuevamente de la fuente de la gracia. Aún ahora, antes de que la estrella caiga, la elección está ante nosotros. Cada día nos encontramos entre dos aguas, la amarga y la viva. La contaminada y la pura, una ofrece placer temporal, pero termina en ruina. La otra puede costarnos comodidad, pero conduce a la vida eterna. La amargura del ajenjo está destinada a impulsarnos hacia la dulzura del Cordero. El juicio que representa no busca destruir la esperanza, sino renovarla. Recordarnos que Dios aún llama, aún advierte, aún redime. Mientras la gracia siga siendo ofrecida, el arrepentimiento sigue siendo posible. La caída del ajenjo puede ser inevitable, pero su efecto sobre nuestros corazones no tiene por qué ser. La advertencia del Apocalipsis es urgente pero misericordiosa. Antes de que las aguas del mundo sean envenenadas, las aguas del Espíritu aún fluyen libremente. Antes de que la copa de la ira sea derramada, la copa de la salvación todavía se extiende. La elección, como siempre, es nuestra: beber de Cristo o beber del ajenjo. La profecía del ajenjo no trata simplemente de astronomía ni de Apocalipsis. Trata de elección. ¿Beberemos de los ríos de la amargura o de la fuente de la vida? ¿Permitiremos que nuestras almas sean envenenadas por el engaño y el pecado? ¿O acudiremos a Cristo, quien solo Él puede purificar las aguas? El ajenjo está por venir, eso es seguro, ya sea que tome la forma de un desastre cósmico, de un engaño mundial o del juicio final, revelará el verdadero estado de los corazones humanos. Las aguas amargas pondrán a prueba a todos los que beban, pero para aquellos que pertenecen a Cristo, incluso la amargura del juicio se transforma en la dulzura de la esperanza, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Al final, la Biblia nos da esta promesa: el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuente de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 17. La estrella de la amargura caerá, pero la fuente de la gracia permanecerá para siempre. La profecía de la estrella llamada ajenjo es un recordatorio sobrecogedor de que los cimientos del mundo un día serán sacudidos, de que incluso las aguas de la vida pueden volverse amargas bajo el juicio de Dios. Sin embargo, también es un llamado a apartarse de los arroyos envenenados del pecado y beber profundamente del agua viva de Cristo. Así que te pregunto, ¿de qué aguas estás bebiendo hoy? ¿Has probado la amargura o has encontrado la dulzura de la salvación? Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a unirte a nosotros compartiéndolo con otros. Dale me gusta a este video, deja tus pensamientos en los comentarios, suscríbete a este canal y compártelo con tus amigos y familiares. Tu apoyo ayuda a llevar las verdades de la Escritura a más personas en todo el mundo. Gracias por ver este mensaje, y recuerda, aunque el ajenjo caiga y el mundo pruebe su amargura, quienes confían en Cristo jamás volverán a tener sed.